para todos y para todas. Espero que estén disfrutando mucho esta tarde. Por acá en Medellín está lloviendo por donde yo vivo y efectivamente ha caído mucha agüita por estos días. Así que vamos a aprovechar en este caso el clima y la posibilidad de estar un poquito recogidos para conversar sobre las nuevas ocupaciones. Nos va a acompañar hoy Juan Manuel Lopera. Juan, tengo el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años ya. Eh, la presentación corta de él es ese personaje que yo diría es un bacán emprendedor, ¿cierto? Un personaje apasionado por la vida, que desde que lo conozco le brillan los ojos con los proyectos, se mete en cuanta locura se ha imaginado, rebelde con la educación en todos los sentidos, desde su propio testimonio personal, que ahora escucharemos un poco, y su proyecto de vida, hasta la forma como ha hecho sus empresas. Y hoy, este personaje que hemos tenido la fortuna, o tengo la fortuna de conocer y haberme cruzado en su camino, pues vamos a hablar un poco sobre esa perspectiva y esa forma de ver el mundo. Así que, Juanito, muy bienvenido. Estamos aquí pues en algo que hemos llamado mundo freelance y básicamente es esa condición de acercarnos a esa ventana que existe entre los jóvenes y los adultos, ese momento de paso donde estamos buscando ese lugar en el mundo donde no sabemos muy bien qué queremos, pero sabemos que somos unos berracos que vamos a sacar para adelante, pero tenemos un miedo horrible sobre lo que podemos llegar a encontrarnos y lo que nos dicen y al final seguimos pensando que nos podemos apoderar del mundo. Ese momento es un momento que hemos entendido que no tiene muchas limitaciones, sino muchas posibilidades. Y a eso le hemos dedicado unos espacios, hemos hablado con jóvenes, hemos hablado con empresarios y hoy te hemos invitado con el pretexto de que esta voz pueda llegar a los colegios donde estamos llegando, a las familias de los colegios donde estamos llegando. Algunos colegios pues envían este espacio a sus padres de familia para que sepas que te van a escuchar también padres de familia, ¿cierto? Te escuchan orientadores vocacionales y obviamente jóvenes, ¿vale? Dentro de este proceso. Entonces, pues nada, quisiera darte la bienvenida y qué rico que estés acompañándonos en este espacio. En este contexto, ¿te digo gato o te llamo por tu apodo, Carlos Andrés? No me puedes decir gato, ya generalmente Muy la bien. mayoría de gente sabe que me dicen gato, entonces muy bienvenido el gato. Hombre, Gatico, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un gusto sumar en lo que pueda, sobre todo que en el trabajo que vos haces alcanzo a sentirme reflejado yo y me hubiera encantado estar en el colegio y encontrarme con una persona como vos y un programa como Mi Eslabón. Me hubiera encantado, seguramente me hubiera ahorrado un montón de camino, me hubiera como validado también algunos pensamientos porque en esa búsqueda de a qué te vas a dedicar en la vida, pues siempre le falta a uno como esas tres palabras que te cambian la mentalidad y dicen, ah, pues madre, con razón, con esto me identifico, esto es lo que yo quisiera, esto me apasiona, este es mi propósito. Así que bueno, si en este rato que vamos a compartir pudiera a las personas que están aquí conectados o lo que lo verán después, pues conectarlos de alguna manera con más bien como la historia con la que yo encontré mi propósito y finalmente como eso finalmente se conecta con las necesidades laborales de hoy, porque creo que a nosotros en nuestra generación que ya vamos volviéndonos viejos, nos tocó como medio ver que algo estaba pasando, que las labores estaban cambiando, que todo se estaba remotizando, que el acceso a oportunidades laborales ya eran globales, que había que competir en un mundo global, etcétera, pero finalmente hoy ya es una realidad y la pandemia aceleró eso como 10 años y entonces finalmente todas las personas que nos van a escuchar que están empezando a pensar qué hacer con sus vidas laborales y a qué ponerle como ese granito de arena o ese pedacito de energía de vida que uno tiene para aportarle al mundo antes de irse y ojalá dejarlo mejor que como lo encontró, pues ahora es una realidad para ellos, ahora tienen que aterrizar en un escenario laboral distinto. Pues Total. nada, Atico, gracias por estar aquí y sentite tranquilo de interrumpirme si estoy hablando demasiado, si me estoy yendo por las tangentes de las historias, pero bueno, nada, Para aquí trataré de nada. enfocarme unos Te voy a poner unos 20, 30 provocadores, minutos. Juanito, te voy a poner unos provocadores de cosas que vamos encontrando nosotros en Eslabón,
que seguramente vas a tejer en tu charla. La primera de ellas es, vos no te imaginas lo que sucede hoy en día. Nosotros en mi eslabón tenemos un momento donde buscamos que los chicos, lo que llamamos nosotros, amplíen el sesgo cultural, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que entendemos que la mayoría de jóvenes deciden su futuro basados en las relaciones que establecen 8 cuadras a la redonda de su lugar de residencia. Son las más importantes para decidir su proyecto de vida. Entonces le decimos, tenés que ver cosas. Y hay un momento donde, de la metodología donde les decimos, y si yo viajara, y si yo estudiara esto, y si yo me fuera voluntario, y si yo me pusiera a trabajar, y si yo emprendiera, y ese momento está prendiendo como, vamos, el brillito en los ojos, ¿listo? Porque pareciera que cuando estamos saliendo del colegio, le decimos al pelado, tenés que estudiar. Y tenemos más de la mitad de nuestros chicos en Latinoamérica que no tienen esa opción. Vos fuiste uno de esos personajes que desde que estaba en el colegio trabajó y que cuando salió hizo un camino disruptivo. Me parecería, esa provocación me parece interesante para lo que estamos encontrando nosotros. Y lo segundo es una gran sorpresa. Pues digamos que lo intuíamos y sabíamos, pero cada vez que entramos a un colegio, el motivador es que los chicos vean oportunidades, que se den cuenta de lo que muchos de nosotros creemos que deberían saber todos y resulta que no lo saben. Que hay becas, que hay muchas becas, que hay cientos de becas, que hay voluntariados que pueden viajar, que pueden estudiar en este país y en otro país, que no se necesita mucho dinero para hacer cosas globales hoy en día, que el mundo se volvió chiquito, ¿cierto? Y vos has sido uno de esos personajes que también, desde muy joven, logró entender esas dinámicas y se movió en varios contextos, valorando, creo yo, desde mi experiencia también, mucho las relaciones que establecen los seres humanos más que la educación solamente. Entonces, esas provocaciones como para ponértelas de inicio, ¿cierto? Y obviamente hay unas preguntas que recogimos de algunas personas, Juan tiene algunas de ellas y que yo tengo otras y que podemos hacértelas al final, entonces dejar unos minuticos al final y bueno, pues vamos conversando en el camino, si estás de acuerdo. De una, recordame cuál es como la ventana de tiempo que deberíamos buscar alcanzar. No, yo creo que si puedes hacer que a las 40, 45 podemos estar dando línea para preguntas, si te parece bien, ¿vale? Maravilloso. Pues mira que estos dos temas que me tocas, aunque ahora lo voy a profundizar un poco más, pero yo terminé el colegio, ahora profundizaré de nuevo pues como en la historia, pero pues yo crecí en un barrio de bajos recursos, en una familia de clase baja, en fin, y las posibilidades de conocer y ampliar esas 8 cuadras a la redonda o esas N cuadras a la redonda, pues eran muy bajas. Luego me sorprendí como a los 21 años con 26 países visitados, hacia el balance, como 132 ciudades, en fin, que nunca en la vida me lo había imaginado. Lo más lejos era ir a subir pues aquí a Guarne y nada más. Pero de repente, pues, hoy es más fácil, ahí es donde digo, ojalá nos hubiera tocado mi eslabón, ojalá nos hubiera tocado un ecosistema como el que existe hoy, lleno de provocaciones y oportunidades. Pero listo, me parece maravilloso, vamos a poner manos a la obra, les voy a compartir por aquí mi pantalla. Como de apoyo, realmente no son pues, como los mega slides. Aquí va. No sé si ahí está bien y ves todo bien. Sí, todo está Súper. bien, bonito. Para redondear, yo me dedico a hacer emprendimiento social desde hace casi 20 años ya, desde que terminé el colegio en el 2003, 20 años del año entrante. Nos convertimos en la empresa más innovadora del país, nos robamos la portada de la revista Somana como la principal idea que estaba transformando la educación en América Latina. Y en resumen, llevamos un rato llegando a todos los países del mundo con y propuestas de cómo debería funcionar la educación en los colegios. Eso es básicamente como nuestro mensaje. Yo creo muchísimo en los maestros, ahora les voy a contar por qué, pero básicamente quería ponerles estas diapositivas para hablarles de lo que me apasiona. Pero ahora, antes de la reunión, encontré esta foto que me tomé hace como 8 días. Esto es una de las cosas que más disfruto y es hacer kitesurf. Los que no lo conocen, básicamente esto es una cometa, o sea que hay una cometa, no eleva una cometa, pero es una cometa muy grande y te arrastra por el agua para que puedas hacer surf
sin olas, ¿no? Entonces, solo que con viento. Esto lo disfruto bastante, así que en algún punto y con otras actividades parecidas a esta, dije como, no, es que el propósito no es esforzarme ahora para luego vivir feliz, sino que el propósito es vivir feliz ahora. Eso me atrevo yo a decir, Gatico, que es como yo defino esos freelanials de los que estamos hablando, y pareciera que esta nueva generación en la que ustedes están le dan mucho más relevancia a hacer las cosas que nos causen felicidad desde el principio. Esto de sacrificarnos la vida entera para al final disfrutar es algo que ya no aplica y Totalmente de que, acuerdo. gracias a Dios, ya no aplica. Porque, aparte de eso, pues esto fue un poco aunque he empezado a disfrutar hace un rato, gracias a Dios, pero este ha sido mi dilema por un rato, y de sacrificarnos y trabajar de día y de noche, y lo que Gato decía al principio, como meterse en todos los proyectos posibles y hacer todo lo que aparezca, porque es que hay que esforzarse ahora para que en el futuro podamos vivir felices. Eso fue quizás uno de mis principales errores, que también quiero como ahora profundizar en eso. Y ya como para cerrar mi perfil, contarles un episodio que tengo que contar ahora, siempre que estoy hablando y siempre que estoy intentando inspirar con mi discurso, es contarles este episodio de mi año pasado y el por qué lo que acabo de decirles de no trabajar para esperar y ser feliz después. Este soy yo después de 3 meses en UCI por COVID, al borde de la muerte, una hemorragia en el pulmón, una falla multiorgánica con fallos en el corazón, en los riñones, en el hígado, en fin, básicamente estaba muerto. Esas mangueras que ustedes ven es mi sangre oxigenándose con una membrana extracorpórea, mi corazón prácticamente sin funcionar porque era una máquina la que la hacía mover, y volviendo a aprender a caminar porque pues todos los músculos se atrofian por el COVID y por la eh, falta pues de movilidad en la clínica. Por ahí de las cosas que me gustaría recordar, pero que encontré después, son mensajes de los grandes amigos como el tuyo, Gatico, que finalmente lo que importa en ese momento, o más bien todo deja de importar, y finalmente lo único que importa es encontrar el propósito para levantarse, esforzarse, decirle a cada una de las partes de tu cuerpo que no es el fin y que hay que levantarse otra vez y seguir adelante. Para eso debería servir el propósito, y es para ayudarnos en los momentos difíciles. Ahora que están tan de moda deprimirse, pues hay que acordarse que la fuerza para levantarnos es ese propósito. Mi pregunta es, ¿ustedes ya encontraron su propósito? Eso no aparece como dentro de un buñuelo, como dicen por ahí, sino que de repente el propósito hay que buscarlo. O sea, no quizás no sé si, según cuál sea su religión, si es preguntárselo a Dios, si es meditarlo, si es simplemente estar en silencio, si es explorar oportunidades, pero finalmente hay que saber que en algún punto está el propósito, y que mientras uno está terminando el colegio es el tiempo para empezar a explorarlo. Quizás si lo encontraron antes, muy bueno, pero si no, pues ese es el momento para empezar a explorarlo. Así que de nuevo me devuelvo el slide y digo, la forma de vivir feliz es estar trabajando por un propósito, encontrarlo y trabajar por ese propósito. Así que dejamos de ser trabajadores de funciones que nos asigna en una empresa un jefe, y pasamos a trabajar por nuestro propósito. Me atrevo a decir de nuevo que ustedes tienen la fortuna de haber nacido, de trabajar por un propósito. Si yo le hubiera echado este cuento a mi papá de que podía haber trabajado por un propósito, en fin, pero ahorita que a los 13 años lo mandaron a trabajar en Fabricato porque si no aportaba para la casa, pues se tenía que ir de la casa. Y entonces, ¿qué propósito iba a encontrarle en la vida? Su propósito era cumplir las reglas de la casa y ya está, y esa era la forma de comer y punto. Y después de repente te casabas 5 años después y entonces había que criar a tu familia. Y los ciclos estaban tan marcados y eran una industria y éramos simplemente componentes de una industria que pues era imposible soñar con hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Bueno, de ahí todas estas teorías marxistas o lo que sea, que decían como el ser humano no puede ser una máquina, y entonces ahí tenían sentido. Hoy pues ya en el mundo o en la globalización y la variedad de quehaceres que existen y la libertad que tenemos para elegir las cosas que nos gustan,
pues se convirtieron en teorías que ya pues no aplican, ¿no? Entonces, esto que nos sirva como introducción para, Juan, para sí, saber, una cosa que dale. me parece importante y es, no aplican, pero todavía están en el imaginario y hay que ayudar, ¿cierto? Y este tipo de espacios tiene que ayudar precisamente a que los chicos lo vean, porque yo creo que en ocasiones el mismo sistema intenta que ese imaginario de una vida dura, que ese imaginario de toca hacerlo, se perpetúe, o sea, se quede. Total. Entonces, tenemos muchos chicos que siguen saliendo del colegio, tristemente, pensando derrotistamente, ¿cierto? O sea, ¿Y sabes comiéndose qué es ese lo más cuento. triste? Que esa como miopía de el mundo en el que podemos desarrollarnos hoy es latina, es Total, subdesarrollada. O sea, si vos ya vas y hablas con cualquier persona, así sea de clase baja en un país desarrollado, te vas a encontrar que esa barrera ya no existe. Entonces, lo único que dista entre los jóvenes de hoy en Colombia y los jóvenes que son realmente freelanials y que saben que pueden desarrollar sus pasiones y vivir de sus pasiones, lo único que los diferencia es esas 8 cuadras a la redonda de la que estabas hablando, total. que en otros países pues tienen más material que las 8 cuadras que tenemos acá, o lo que nos ofrecen los medios o las visiones obtusas como de política pública o lo que sea, que nos hace pensar que estamos en la inmunda y que estamos en el peor momento de la historia y que entonces, en fin. Mientras que el resto del mundo está viendo hacia adelante y está viendo cómo, por ejemplo, que es una de las cosas que les quería contar, cosas a las que se dedica hoy la gente es, por ejemplo, a ser entrenadores de inteligencia artificial. Esto solo como por contar una historia. Estuve antes de la pandemia en un proceso de aceleración muy bacano, que realmente se llamaba un proceso de desaceleración. Y pues habían varios emprendimientos y los emprendedores que estaban allí decían como, eh, bueno, ¿a qué nos dedicábamos y por qué nos inspiró lo que estamos haciendo como proyectos? Y allá hablando con uno de los emprendedores, era un pelado como de, qué sé yo, 19 años, 20 años, le pregunté, ¿vos a qué te dedicas? Y él me dijo, no, pues yo he sido durante un año entrenador de inteligencia artificial. Y yo dije, pero entrenador de inteligencia artificial, ¿y eso qué diablos es? Y resulta que me puse a buscar y mira, hay entrenadores de inteligencia artificial que se ganan alrededor de 15 millones de pesos colombianos más, hasta 20 millones de pesos colombianos al mes, y puede ser remoto. O sea, cualquiera de ustedes podría ser un entrenador de inteligencia artificial, los que me están escuchando, y ganarse 20 millones de pesos colombianos al mes, sin importar si están en Colombia, donde quiera que estén. Así que en ese instante me di cuenta que uno que estaba viejo, ¿no? que nunca pensé que alguien podía trabajar de entrenador de robots, si lo queremos ver de alguna manera. Y segundo, me di cuenta que las nuevas generaciones que quisieran buscar empleos muy bien pagados, realmente pues no iban a encontrar un programa de formación en su universidad local. Es más, ni en Estados Unidos hay un programa universitario en entrenamiento de inteligencia artificial. ¿Y cómo hace una empresa para seleccionar entrenadores de inteligencia artificial si no los puede seleccionar según la universidad o el programa curricular pues, al que asistieron, ¿no? Entonces, bueno, esto nos deja ver como una primera punta de algo que ya hemos escuchado mucho, y es cómo se educa a alguien para trabajos que no existen, porque de nuevo esto salió hace un año, 2 años como trabajo, así que cualquiera que ya se estuviera educando, pues que yo hubiera empezado una carrera profesional, pues no tenía cómo estar estudiando lo que el mercado iba a contratar y a pagar también, ¿no? Entonces, hay un poco, solo de nuevo, para decirles por qué me siento con propiedad para hablar de esto. Yo no pude ir a la universidad, en mi caso no por rebeldía, no porque lo que quería hacer no lo enseñaba en las universidades, sino porque no tenía plata. Yo crecí les decía hace un rato, realmente en Bello, en un barrio violento de Bello, y, y por falta de dinero no pude ir a la universidad, pero tuve la motivación para crear una compañía, desarrollé las habilidades que tenía que desarrollar, y finalmente, esta es una foto cuando recientemente
como que superé cierto estándar en facturación o en fin, a mi edad, y Dinero hizo un primer artículo contando la historia. La historia de nuevo de alguien que no había ido a la universidad y que estaba destacando en una industria tecnológica, ¿cierto? Eso, de nuevo, tendría que verse, esto fue hace 15 años, y eso tendría que verse como una oportunidad para todos los que están escuchando. Definitivamente, conseguir éxito profesional no tiene como prerequisito formarse en un área específica. Yo voy a ser ingeniero de sistemas y si no soy ingeniero de sistemas no me logro desarrollar como lo que quiero. Ahora quiero cerrarles un poco esa idea diciéndoles realmente lo que el mercado de hoy está buscando en cualquier profesional, haya estudiado o no. En resumen, aquí quiero dejarles como tres cosas, si mal no recuerdo, que son las habilidades que todos los que nos están escuchando deberían tener. Estas no son opcionales. Es opcional si yo quiero ser experto en tecnología o si quiero ser experto en marketing o si quiero ser experto en X o Y, pero estas que voy a decir a continuación no son opcionales. Desarrollar esas habilidades, me atrevo a decir que asegura el éxito, sin importar dónde hayamos crecido. La que les conté hace un rato, yo no tenía amigos con plata, mi papá no tenía plata, no tenía, esas 8 cuadras no estaban enriquecidas porque estaba en una universidad privada, ni siquiera amigos de la universidad pública. Esas 8 cuadras tenía que expandirlas yo y no sabía cómo, lo que les decía, nunca pensé que a los 21 iba a visitar 26 países y pensé que lo más lejos que iba a llegar era Guarne, así que todo eso finalmente pasa de manera casual, pero a mi manera de ver, pasa como consecuencia de las siguientes habilidades que creo que toda persona tiene que tener. Lo primero es que hay que aprender a aprender. Definitivamente no, el saber ser un entrenador de inteligencia artificial no es algo que alguien te va a enseñar, es algo que uno tiene que aprender, rastrear información y aprender de esa información. Así que tenemos que volvernos muy buenos en aprender cosas. Tristemente, lo que te tratan de enseñar en el colegio es a consumir información que el profesor tiene para darte, pero aprender a aprender es ser capaces de alimentarse a diferentes fuentes de información, del profesor, del libro, de internet, de casos de otras personas que vivieron historias parecidas, y luego juntar toda esa información. Entonces yo construyo mi concepto, yo construyo mi habilidad específica en el área en el que quiero ser bueno, necesito ser bueno para mi proyecto, y luego con eso consigo los resultados. De nuevo, tristemente, estamos muy acostumbrados a ir a donde un profesor a que nos entregue la información que el profesor tiene en la cabeza y nos quiere dar. Pero si es que queremos ser freelanials de verdad, lo que deberíamos ser hábiles es a buscar diferentes fuentes de información y tener la habilidad de aprender de ellas y desarrollar nuestros propios conceptos. Seguramente han escuchado muchas veces aprender a aprender, aquí lo van a escuchar de nuevo, y es eso de ser autodidacta. Primero era como una habilidad especial. Yo empecé a aprender programación a los 12 años de manera autodidacta y todo el mundo como, wow, es autodidacta. Sí, pero hoy la mayoría de cosas se aprenden como autodidactas. Las cosas más valiosas se aprenden como autodidactas. YouTube está lleno de gente aprendiendo de cursos que otros decidieron dar, de cocina, de lo que sea. Así que ser autodidacta es una habilidad que sí o sí hay que tener en este momento. Si ustedes no la tienen, desarróllenla, no es opcional, tienen que aprender a aprender. Segundo, las habilidades de comunicarnos. Alguna vez fui jurado en un concurso como de mujeres talento en Medellín. Llegaron unas mujeres maravillosas con unas ideas increíbles, unos genios, pero tristemente ganaban las mujeres no con las ideas más brillantes, sino las que mejor las sabían contar. Saber comunicarnos, no, de nuevo, no es opcional. Yo me acuerdo que más o menos como a mis 7 años, mi mamá y mi papá dijeron, como este niño nos salió bobo, ¿qué hacemos para que se vuelva un poquito más avispado? Y dijeron, metámoslo en teatro. Y me metieron a unas clases de teatro. Yo era la persona más tímida que se pudieran imaginar y seguí siendo por un rato. No sé si fue el teatro o no sé si algo pasó en mi entorno, pero finalmente dije, hey, tengo que desarrollar habilidades de comunicación, tengo que saber hablar y contar mis ideas. Probablemente no sea el mejor. Hace un rato hice una charla TED y eso implicó un montón de preparación y gente que te explicara, en fin, y logró no subir un poco su nivel de comunicación, pero es increíble ver otras personas que hacen charlas TED
con una habilidad increíble y una asertividad tremenda, pues eso tienen que ser cada uno de ustedes. Ustedes tienen que ser capaces de vender sus ideas, desde venderle la idea a la mamá para que nos deje ir a una finca o una fiesta, hasta ser capaces de vender sus sueños, vender sus proyectos a otras personas, a su equipo de trabajo, en fin. Así que la primera es aprender a aprender y la segunda es que tenemos que ser habilidosos a la hora de comunicarnos. Tenemos que ser capaces de comunicar bien nuestras ideas. Y yo combino eso siempre con el tema de autoconfianza y me acuerdo de una frase que leí alguna vez por ahí que decía, fíngelo hasta que lo logres. Algunos pueden confundir eso y terminar vendiendo cosas que no son reales o vendiendo humo, como dicen por ahí, pero todo emprendedor tiene que creerse la historia de primero. Si uno no se cree la historia de primero, pues va a ser muy difícil vendérsela a alguien más y comunicársela a alguien más. Yo empecé de nuevo al lado de mi cama en un escritorio que me heredó un tío que murió de cáncer muy joven y una coquita de teléfono y yo empecé levantando el teléfono, porque cuando eso, ni correos electrónicos, y llamando a los colegios, que yo tenía un producto inicialmente para colegios, cambiando la voz y haciendo parecer que estaba hablando el gerente, y después aparecía yo flaco, con cara de marihuanero en el colegio, a que me atendieran, y me daba cuenta que yo no podía ser el mismo gerente. Entonces yo decía, le voy a mandar uno de mis técnicos, es un muchacho mal presentadito, pero es muy juicioso. Y llegaba yo, pues muy mal presentadito, muy flaco, mal vestido, pero me recibían porque ya el gerente había hablado. No sé si estaba mal, pues de alguna manera estaba mintiendo, no le estaba haciendo daño a nadie, pero si no hubiese sido así, no me hubieran creído, no hubieran confiado en el tamaño de la empresa que podía ser capaz de crear, pero que en ese momento no tenía. Hay que tenerse confianza, no hay que confundir eso con ser arrogante o con de pronto vivir fantasías. Hay mucha gente que cree tener, mejor dicho, la idea más poderosa y la empresa más grande, y entonces no le cuento a nadie porque de pronto me la quitan, porque es que yo tengo una idea genial, y ese montón de arrogancia reunido en una sola persona lo único que puede hacer es daño. Entonces, autoconfianza no es arrogancia, pero autoconfianza es pararse y contar y comunicar mis ideas y vender mis cosas con seguridad y sin esconder la voz y con toda la claridad posible para inspirar a otros. Y eso de inspirar a otro es mi último como habilidad que digo que hay que tener, y es que hay que saber que solos no somos capaces de llegar lejos. La única forma de llevar proyectos lejos es con otros. Mientras yo estaba en la clínica, como vieron acá, mis dos empresas principales, que son Aulas Amigas y Tommy, tuvieron su mejor año sin mí. Tanto que yo cuando salí de la clínica dije, como ustedes no me necesitan, yo para qué voy a volver si ustedes funcionan mejor sin mí. Eso solamente es posible porque tuve la habilidad de co-crear, de creer en las otras personas, de compartirle acciones de mi empresa a quien tuviese que compartírsela para que se quedaran ahí y trabajaran por su propio sueño. Sencillamente de sentir que nunca una sola persona va a tener todas las habilidades para conseguir los resultados que buscamos. Entonces, ese tercero es, hey, hay que juntarnos con otros. Aquí las personas que están en este grupo probablemente a unos les faltan las habilidades que los otros tienen y juntos podrían hacer un proyecto genial. Y yo creo que aquí casi que terminando, bueno, aquí quería dejarles esta idea, ¿no? Hasta aquí yo creo que medio resumiendo, es uno, el propósito. Necesitamos encontrar un propósito para hacer las cosas, hay que disfrutar el viaje. No se trata de trabajar para ser feliz, se trata de ser feliz mientras estamos trabajando por algo. El propósito nos levanta y superamos las cosas que tenemos que hacer, y cualquier cosa que vayamos a hacer necesitamos aprender para desarrollar las habilidades específicas para eso que queremos hacer. Necesitamos ser muy buenos comunicándonos y necesitamos poder trabajar en equipo, poder co-crear. Y para cerrar, yo quisiera dejarles esto en la cabeza, y es cuál es como el landscape, cuál es la realidad laboral de hoy. Hace un rato se empezaron a hablar más de startups que de grandes corporativos. El sueño de todo el mundo era, yo quisiera salir y terminar siendo el presidente de una gran corporación o empezar ganándome
un mínimo y después 2 y después 3, después 4, ojalá llegar a 10 o a 20 salarios mínimos. Y la fórmula para eso era estudiar, llegar a la posición en la que me abrieran espacio en una empresa, ser muy juicioso y escalar a ver si de aquí a unos 30, 40 años llegué a la cúspide de mi carrera profesional. Pero de un momento a otro apareció Internet y aparecieron las startups. Como seguramente lo sepan, porque ustedes son muy juiciosos y les gusta aprender a aprender y seguramente aprenden muchas cosas todos los días, yo defino startup en una sola palabra y es en crecimiento, en growth. La filosofía es más o menos esta. Las habilidades que tenía Mark Zuckerberg cuando creó Facebook muy probablemente son habilidades muy parecidas a las que ustedes tienen hoy o las que pueden desarrollar en cuestión de 3 años, 5 años. Es el mismo cerebro, son las mismas manos, quizás son puntos de vista de la vida similares, porque entonces esas 8 cuadras, como ya esas 8 cuadras son virtuales, yo puedo decidir de qué cuadras me quiero alimentar, con quién me quiero conectar, así que yo podría conectarme con cualquier persona alrededor del mundo. Así que yo tengo el mismo potencial de crear una compañía gigante de impacto mundial tipo Facebook con billones de usuarios o lo que sea, o podría crear la tienda del barrio con los mismos recursos, con mi cabeza y mis 2 manos, o con una mano, o sin manos, si es del caso, porque pues, casos de escasez de recursos humanos, o más bien de habilidades físicas, se ven, pero pues, a la final termina siendo tan poco importante como si nacimos con plata o no. Entonces, resulta que las startups básicamente dicen, si yo puedo crear una compañía gigante, ¿por qué conformarme con crear una compañía grande o una compañía pequeña? Si lo que necesito es lo mismo, necesito mis horas del día, disfrutar lo que estoy haciendo y tratar de tener una visión global y tratar de hacer algo muy grande. Así que las startups dejaron de pensar de crear negocios que en 20 años se vuelvan grandes o en 30 años se vuelvan grandes y empezaron a decir, yo quiero crear algo, voy a intentar que sea muy grande en 3 años y si no se vuelve grande es porque no era bueno y voy a intentar otra cosa más, a ver si esa sí se vuelve grande, porque yo estoy llamado a hacer un impacto gigante, porque tengo las capacidades, porque estoy aquí hoy reunido buscando para que soy bueno, apasionándome con algo para hacer algo grande. Eso es una startup, es una compañía que no se conforma con poco, que no se conforma con solamente hacer dinero, su propósito es impactar el mundo. Eso es una startup. Y en una startup no hay procesos para encajar. Entonces, por ejemplo, yo les dije a ustedes como, hey, los invito para que trabajen en mi empresa. Si ustedes llegan y los contratan en una de los corporativos gigantes que tenemos aquí, como por ejemplo Suramericana, qué sé yo, tengo varios amigos allá, y te contratan en Suramericana, te dice, mira, vas a cumplir este rol. Ese rol viene con un manual de procesos donde dice qué tienes que hacer, qué días son las reuniones, cuáles son los indicadores que tienes que mantener, cuáles son los formatos que tienes que llenar, en fin, y te dedicas a seguir un proceso. Pero en una startup básicamente te dicen como, hey, queremos llegar, por ejemplo, Tome Digital, que es hacia maestros, hey, queremos llegarle a 800,000 maestros antes del 2025. Entonces uno llega y dice, ay, fue el diablo, ¿y cómo hacemos? Pásame el manual de procesos, no hay un manual de procesos. Ah, ¿y cómo así? Entonces, ¿qué tengo que saber? Pues no sabemos qué tienes que saber, dependerá de la estrategia que tengamos para alcanzar este mes. Y eso será la habilidad que probablemente tengas que complementar o desarrollar. Entonces, la diferencia de las startups que abundan hoy, y la mayoría de ustedes probablemente trabajen en una startup o creen una startup, es que no se trata de encajar en un proceso, sino que se trata de conseguir resultados. En las startups, que hoy somos y cada vez somos más, son más los empleos que se generan desde una startup que desde un gran corporativo, es conseguir personas capaces de conseguir resultados, no personas que sepan seguir procesos. ¿Listo? Esa es la gran diferencia de digamos que la empleabilidad de hoy. Aquí coloco, los gerentes buscamos personas que contribuyan con objetivos comunes, con experiencia en conseguir resultados, no en hacer cosas. Miren, algo que estaba discutiendo ayer con la gerente de operaciones de Tommy, que se está formando en selección,
y encontraban un caso de historia en el MBA que estaba haciendo, un caso de éxito donde en un proceso de selección para un mensajero muy puntual, le decían a la persona como, venga, ¿y cuál es su experiencia como mensajero? Cuéntame, ¿cuántos años de experiencia tiene como mensajero? Y la persona decía como, no, es que yo soy un reinsertado de las FARC y entonces acabé de salir del monte, no tengo nada de experiencia. Eso significaría que esa persona no puede ser contratada en el mundo de hoy. Pero es la que como era para contratarse en un empleo del mundo de hoy, digamos, más bien una empresa del mundo de hoy, la pregunta más bien era como, hey, cuéntame historias de tu éxito, de tus éxitos. Y el entrevistador indagaba en sus historias de éxito. Y empezó a consultarle qué pasaba con lo que hacía en la selva. Él se dedicaba básicamente a coordinar la alimentación para los campamentos, en uno de los campamentos. Entonces, el entrevistador, alrededor desde la entrevista, alrededor de lo que la persona hacía, de su experiencia, le preguntó por sus logros como coordinador de la alimentación en el campamento y se encontró una persona capaz, diligente, capaz de resolver problemas, etcétera, etcétera. Hoy, en las entrevistas que van a participar más ustedes para trabajar o ustedes si van a ser emprendedores y terminan generando empleo y van a entrevistar a alguien, les aseguro que dejarán de preguntar por la experiencia y cuántos años de experiencia han tenido en X o Y cargo y empezarán a preguntar por sus logros. Y ustedes que están van a estar tan recién salidos del colegio, son relevantes incluso sus logros personales y son relevantes esos retos que ustedes han tenido que vencer, no sé, en su casa o con sus amigos o en fin, eso hablan de los resultados que ustedes son capaces de conseguir, no importa si no han tenido una experiencia laboral. Entonces, de nuevo, esto es lo último que quisiera que se lleven en la cabeza y es que ya no se busca experiencia laboral, se busca experiencia generando resultados. Y quise dejar una última diapositiva con, eso es mi opinión, las startups buscamos todas tener equipos de talla mundial, queremos resolver problemas de talla mundial y la única forma de resolver un problema de talla mundial es con equipos de talla mundial y procuramos que disfruten el viaje, lo que les decía al principio, lo de esfuérzate que después vienen las recompensas, es algo pasado de moda y entonces todos estamos preocupados en, hey, te ofrezco que vengas, hagamos un cambio de talla mundial, pero que mientras tanto disfrutemos el viaje. Hay tres sectores que para mí están súper hot, no sé ustedes en qué cada uno en qué se esté formando o qué esté queriendo ser, que no mencione aquí el sector en el que ustedes están o la habilidad que quieren desarrollar no significa que en la que estén no sea buena, seguramente se me van a escapar varias, pero desde mi experiencia, desde lo que buscamos hoy, de lo que más se busca en el mundo, porque si saben inglés, los salarios con los que tienen que conformarse no son los colombianos, son personas asociadas a datos, personas que sepan analizar datos, que sepan hacer inteligencia artificial, machine learning, en fin, como modelos predictivos de datos. Segundo, marketing para crecimiento. Eso va desde planners hasta saber ejecutar campañas de marketing digital o hacer de community managers, en fin. Hoy pueden ser community managers de cualquier empresa alrededor del mundo si hablan inglés y tener salarios muy altos. Recuerden que no todos somos emprendedores, no todos tenemos que ser emprendedores. Yo varias veces dije como, ¿cuándo se me ocurrió ser emprendedor? No necesariamente tenemos que ser emprendedores todos. Y por último, hacer producto. Por supuesto, en la que nunca falla es ser programadores. Si alguno va a ser programador, está siendo programador, sabe programar y no ha ido a la universidad todavía porque está en el colegio, pero es buen programador, mándenme un mensaje porque siempre todos los que estamos haciendo empresa estamos buscando un programador y estamos embalados porque no encontramos programadores. A mi equipo llegó un pelado ganándose como 1.200.000 pesos y en menos de 5 años se está ganando 15 millones de pesos al mes. Es una labor supremamente cotizada y para ser programador lo único que necesitan tener es un computador, no importa qué tan viejito es, así que si ya tienen un computador y tienen 6 meses para dedicar, ya están mucho más cerca de un salario de 15 millones de pesos al mes que cualquier persona. Si saben inglés, incluso más. Hay salarios que empiezan en los $10,000 mensuales, si saben inglés, como programadores. Y así mismo, gente especializada en UX, UI, en experiencia de usuarios en general, en fin.
Estos son como los sectores que me gustaría, pues, que quería, Gatico, como puntualizar al cerrar, pero es más de nuevo mi percepción. Seguramente hay muchos otros sectores súper calientes en los que ustedes podrían volverse en buenos y seguramente jamás les faltará qué hacer y proyectos emocionantes para ser feliz mientras los desarrollan. Eso es todo. Siempre es muy bacano, Juanito, escucharte. Si quieres, deja de compartir pantalla un segundito. Y en ese ejercicio, pues, que sos vos de lo que has hecho, ¿cierto? Se plantean muchas preguntas como muy potentes, ¿cierto? Y las quiero dejar porque qué bacano que los orientadores entendieran un poco que la pregunta no es qué vas a estudiar, sino qué quieres hacer con tu vida, ¿cierto? O sea, qué te apasiona. Y que dejáramos de ver cuáles son las ofertas que hay en las universidades para que nos centráramos en lo que nos estás compartiendo y es qué para hacer en el mundo, ¿cierto? O sea, cómo puedo contribuir a que la humanidad sea mejor y cómo se gana dinero con eso. Que la universidad es un medio, más no un fin, para un joven en este proceso y en este momento. Entonces, es que da para todo, ¿cierto? O sea, como que uno dice, pucha, por dónde cojo? Porque son muchos vertientes. Y creo que tienes un elemento que es hermosísimo y es, pues, en lo doloroso es hermoso, y es la metáfora de tu transformación el año pasado, ¿cierto? Que nos muestras y todo lo que te sucedió a través de enfrentar el COVID y reencontrarte con la vida, ¿cierto? Entonces, pues hay muchos elementos que están allí. Yo quiero, pues obviamente, darle la palabra, sé ya que hay una pregunta, Juan sé que tenía algunas preguntas, entonces quiero abrir el micrófono pues para que podamos preguntar y si efectivamente hay algo que queramos compartir, pues maravilloso. Voy a empezar con una que está aquí, te están preguntando por redes sociales, ¿qué le dirías a una persona que no esté estudiando nada relacionado con tecnología en este momento? Bueno, una es que estoy poniendo como ejemplo el sector de tecnología porque es el mío, ¿cierto? No significa que todo tiene que ser tecnología. Ya que, no sé si esta semana estamos celebrando el Día de las Mujeres en la Tecnología, por ejemplo. Y entonces eso nos llevó a investigar a Melanie Perkins. Melanie Perkins es la segunda australiana más rica de Australia. Y ella es diseñadora. Realmente lo que le gusta es hacer diseños, ¿cierto? Y dibujos y toda la cosa. Pero ella después se juntó con alguien más y crearon canva.com, que seguramente lo conocen. Nos conectamos con Canvas porque el inversionista de Canva es el mismo inversionista nuestro y es el inversionista de Zoom, después como un inversionista de talla mundial, y es el que nos conecta a todos y nos permite de nuevo darnos cuenta que, aunque de nuevo aquí tiene algo que ver con tecnología, el génesis no es una persona experta en tecnología. Melanie no es experta en tecnología, su sector era el diseño y lo que le gustaba hacer era dibujar, es un artista. Entonces, que no nos sesguemos por yo estar utilizando ejemplos en tecnología, porque es mi sector, en pensar que es la única forma de ser feliz mientras hacemos lo que nos apasiona y de hacer cosas con impacto de talla mundial, ¿cierto? La tecnología siempre terminará siendo el medio para maximizarlo y que llegue tan lejos como sea posible. Con seguridad, no importa qué estén haciendo, muy probablemente siempre terminará o en redes sociales o no sé, en cualquier estrategia de masificación. Pero cualquier cosa que estén haciendo, no importa en qué sector, si les apasiona, ese es el correcto. Sí, siento, sin embargo, que hay que decir que pues hay que conocer de eso, como cuando uno le dice cuáles son los principios básicos de cualquier cosa que estemos trabajando hoy en día que tiene estos elementos. Entonces, no quiere decir que me vuelva un experto, de acuerdo, pero en mi lectura, sí es como cuando uno le dice, venga, pero es que para usted poderse desenvolver en el mundo tiene que aprender a leer bien, o lo que estabas diciendo ahora, uno tiene que aprender a expresar sus ideas con claridad, pues tenemos que tener principios y en muchas ocasiones desconfíen en el buen sentido, ¿cierto?, de la educación que están recibiendo. Yo pido siempre eso, ¿cierto? Sean críticos con la educación que están recibiendo y pregúntense si los modelos y los procesos los están acercando a entender un poco eso de la tecnología, ¿cierto? Porque también en ocasiones pensamos que es un
como un enemigo, ¿cierto? Es algo tan complicado. Por ejemplo, nos pasa esto, Juanma. Tenemos becas. Nosotros en este momento estamos seleccionando para una fundación que beca chicos para estudiar software. No les toca poner absolutamente nada. Y los coloca en empresas a trabajar como tal. Y cuando nosotros vamos, el imaginario de los chicos es que hay que ser tan brillante, hay que ser tan inteligente para desarrollar código, ¿cierto? Para que se alejan. Entonces ese mundo no es para mí. Entonces lo que quisiera plantearte ahí como pregunta es, ¿realmente es tan compleja la tecnología? Mira, aquí me llevas a dos cosas, Gatico. La primera es, hay una burbuja que nos hace pensar que todos tenemos que ser o emprendedores o programadores, ¿cierto? No hay que dejarse llevar por eso. Probablemente los que nos estén escuchando, que intentaron programar y dijeron, pucha, gas, esto no es para mí, pero es que esto es lo que da la plata. Si no es para usted, no es para usted, y busque otra cosa, seguramente hay otra cosa que le apasiona. Ahora, es verdad que es un tema de tendencia y que si medio te gusta la programación y te quieres apasionar por ahí, no vas a tener necesidad de nada en la vida porque estás en el sector más hot, que será hot de aquí hasta que estemos viejitos, probablemente. ¿Sí o no? Pues habrá que evolucionar igual, ¿no? Porque yo sí conozco viejitos de hoy que no se actualizaron, entonces programan en, qué sé yo, en COBOL o cualquier cosa súper antigua y que ya no aplica. Entonces, lo primero es eso, porque sí me da mucho susto encontrar a mucho emprendedor frustrado que no quería ser emprendedor y fue emprendedor porque lo metieron en la cabeza, o el programador que no quería ser programador y fue programador porque se lo metieron en la cabeza. Lo segundo es que vos ahorita hablabas de provocaciones. Para mí eso es cualquier sistema educativo. El colegio es una provocación, la universidad es una provocación, pero las provocaciones nunca son suficientes. La provocación es solamente una provocación para que hagas algo más. Voy a poner un caso. Una amiga mía se fue a cuidar niños a Estados Unidos, que hoy lo promuevo bastante entre muchas personas que dicen como, no sé qué hacer con mi vida, que no hagas nada. Termina el colegio, cumplí 18, andate para cuidar niños que te pagan, no te vale nada, aparte te pagan, y cuando estés allá, seguí explorando, aprende inglés, porque hay que aprender inglés, seguí explorando qué quieres hacer con tu vida. Esta amiga que te estoy contando, hoy trabaja en Google en una posición de mercadeo muy buena, le costó 10 años de buscarse becas allá, de trabajar de noche, estudiar de día, en fin, de esforzarse un montón después de que terminó su tiempo como au pair, pero consiguió su sueño y encontró su pasión y está cumpliendo su sueño, ¿cierto? Entonces, el irse de au pair era una provocación, pero ella necesitaba, después de estar provocada, pues aprender y volverse muy buena en lo que se quería volver buena. No sé si experto sea la palabra, como decís, de pronto no es ser experto, pero si yo quiero ser algo, tengo que tratar de ser el mejor posible en ese algo. Si no lo logro, pues bueno, pues tampoco será frustrarme, pero si yo quiero ser diseñador, debería ser el mejor diseñador que pueda ser. Y la academia es solo una provocación, está en mí aprender a aprender para conseguir el resto de conocimiento. Entonces, por eso no atacaría ni la universidad, ni el colegio, ni lo que sea, porque finalmente son provocaciones, como debería ser provocación esta conversación y podría ser provocación esas 8 cuadras a la redonda, sea cual sea, que decidamos que sean esas 8 cuadras virtuales o físicas. Tenemos otra pregunta, la anterior era de Ana María, nos la pasó por redes, este es de Cristian, nos dice, por presión de mi papá terminé mi carrera y ahora estudio programación por mi cuenta, pero tengo miedo de no encontrar trabajo allí. ¿Qué le dirías, Juan? ¿En dónde? ¿En programación? Sí. Eso, de verdad que yo no sé si es por desinformación, pero no hay un programador, así esté todavía muy básico, pues tiene que ser pues que apenas está aprendiendo a descargar las librerías y ver qué hacer, pero cualquier programador, por básico que parezca, si habla inglés mucho más, pero si no, no importa, escríbame. No, siempre todas las empresas estamos buscando programadores. O sea, si te gusta la programación, Cristian, pues, o sea, si lo estás disfrutando en el proceso, estás en el mejor sector en este momento para conseguir trabajo. Total, total. Bueno, yo no me puedo ir obviamente sin preguntarte algo que para mí
es vital, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos haciendo desde mi eslabón toda una estructura y este segundo semestre tendremos la fortuna de ofrecerle pues a Medellín el sistema de mi eslabón para sus colegios y cruzarlo con oportunidades. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay cada vez más, ¿cierto? Organizaciones que están interesadas en que los chicos o estudien o trabajen, o estudien y trabajen. Y bueno, se han sumado muchas organizaciones. Entonces, saldremos este segundo semestre a hacer esa colección de datos y cuando trabajamos con las personas y vemos lo que está sucediendo, pues se nos vienen desafíos, ¿vale? Uno de esos desafíos tiene que ver con esas imágenes y con el motivo también por lo que te invité a este espacio, mi equipo, pues porque no fui solamente yo, sino mi equipo pensó en ti. Y es que, pues pareciera que en ocasiones la preocupación más grande es qué voy a hacer con mi vida. Y un momento como el que tú atravesaste hace un año, sí que nos pone de cara a qué hice con mi vida y qué voy a hacer con mi vida. Porque ya te cogen un momento maduro, ¿cierto? Y te lo preguntan. Eh, Siempre llega esa frase cuando le dicen a uno, ay, si te quedaran 10 minutos de vida, ¿qué harías, cierto? 10 días de vida, ¿qué harías? Juanito, vos pasaste por ahí, tuviste ese momento y tuviste un momento de, siento yo como de verdad. Mm, Tenemos estos jóvenes y los queremos conectar con oportunidades. Desde esa perspectiva que te estoy tocando y es el, la imagen que nos colocas del Skysoft, ¿cierto? Es vivir feliz. ¿Qué tendrías para decirles a esos chicos que van a salir a buscar oportunidades, a conectarse con empresas, que no pueden olvidar, que no puedes olvidar a los 14, 20 años en este momento de vida, desde tu visión como ser humano? Me da ganas de contar, de empezar contándote una historia. Cuando recién me desperté en la clínica después de 2 meses de coma, uno de mis principales problemas era cagar. Realmente era el único porque me alimentaban por una sonda en el estómago, en fin. Entonces mi única preocupación era dar del cuerpo y era muy difícil porque pues la última vez que había hecho en un pañal tenía 6 meses de nacido, algo así por el estilo. Era humillante, era de todo y era mi preocupación todo el día y toda la noche. Antes de ir a la clínica estábamos pensando si teníamos que priorizar entre África o Brasil, cuál era el siguiente país para intentar abrir mercado. Así que mi prioridad pasó de a qué país expandirnos a qué voy a hacer para poder cagar. Eso para mí fue muy trascendental y eso finalmente no lo traduciría de otra forma y es de con cuántas pendejadas nos complicamos la vida y como que sobrepensamos las cosas que a la final no van a importar. A la final, uno siempre dice, no, es que la vida es muy cortica, es que somos muy pasajeros, pero de repente te das cuenta que sos pasajero. Yo recuerdo una aguapanelita con limón aquí cuando me empecé a sentir mal por el COVID y de repente me despierto sin poder moverme de la cama, amarrado a la camilla porque estaba delirando intentando escaparme, con mangueras conectadas por todos lados, con cirugías encima, en fin, y nada había valido la pena. Me hubiera podido quedar dormido en ese instante, me hubiera podido morir en ese momento y nada hubiese valido la pena. Entonces, lo primero que me diría a mí mismo a mis 14 años, porque desde ahí seguramente empecé a hacerlo, es no hay que sobrepensar las cosas. Creo que en ocasiones todo ese tema de estoy deprimido de nuevo y no sé qué hacer con mi vida y no sé qué es el resultado de sobrepensar y sobrepensar lo que es políticamente correcto, lo que es correcto para mis papás, lo que es correcto, en fin. Y eso nos quita la energía que necesitamos para hacer algo contundente. Lo que sí les digo es, si vamos a vivir solamente un ratico, no podemos darnos el lujo de que no sea épico. Nuestra vida tiene que ser épica. Lo que vayamos a hacer en la vida tiene que ser épico. O si no, mejor no hacemos nada. Así que piénsenlo, no sobrepiensen las cosas, pero piensen que cuando se decidan hacer algo, lo tienen que hacer épico. No lo pueden hacer a medias.
Entonces eso me diría, uno, hey, no te compliques la vida con pendejadas, a la final nada de eso va a importar. Y segundo, este es un paseo que tenemos que disfrutarnos, eso es un viaje que hay que disfrutarse y la mejor forma de sacarle el jugo al viaje de la vida es intentar hacer algo épico, porque necesitamos lo mismo que lo que necesitamos para no hacer nada. Me encanta. Una ñapa, Juan. Cuéntala. Yo te conocí en el 2007 y tengo una imagen de vos. De hecho, en estos días me encontré en el video del Tour Parque Soft. Pasás en una imagencita ahí de lo que hicimos y la mayoría de gente y de los chicos piensan que uno llega a hacer grandes proyectos como el tuyo pensando grande desde chiquito. Y yo creo que realmente son pequeñas aventuras cada vez que uno puede ver las que lo llevan a uno a lograr construir el futuro al que uno puede llegar o quiere o desea llegar. Contanos así breve una escalada de qué fue lo primero que vendiste a tus 14 años y cómo eso se convirtió en una empresa que vende en todos los países, así como contar ese desarrollo que me parece súper bacano que lo pueda entender un joven. Gático, para actualizarte en un dato y empezar de adelante hacia atrás, nos dimos cuenta que en nuestros números de hoy estamos llegando a los 5 millones de estudiantes que han participado en clases con Tommy. Realmente nosotros hacemos tecnología para las aulas de clase y llegamos a 5 millones de estudiantes. Confío que en unos años eso no será nada y que serán 500. Y entonces ahí mismo diremos como, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó de 5 a 500? ¿Cierto? Pero hoy hay que sentirse orgulloso y es de pronto otro aprendizaje en el camino y es disfrutar esas pequeñas glorias y una de las pequeñas glorias es ahí, llegamos a 5 millones. Yo empecé, vos sabes que ahí me puedo quedar otra hora, sobre todo ya que estamos tan viejos, ya tenemos más historias por contar, pero yo empecé en el colegio de manera desprevenida, empecé a programar a los 12 años porque un amigo se me quedó con unos CDs y no me los quería devolver, entonces aprendí a hacer un virus para joderle la vida. Esa fue como mi primera creación, nadie me la pagó, pero me devolvieron los CDs. Segundo, empecé a dar cursos de programación a mis compañeros en el colegio. De ahí salió Alejo, mi socio. Bueno, salieron varias personas que luego se convirtieron en grandes amigos y en colaboradores de los proyectos que tenemos. Pero fue en una feria de la ciencia, como a los 14 años, que hice un simulador de snowboard, que básicamente fue lo más arcaico del mundo. Agarré una patineta y la pegué con un tubo y ese tubo a una tapa de lavadora y eso a una llanta. En últimas uno se subía y parecía que estaba montado en una patineta y con unos tornillos hacía contactos como si fuese, hacer de cuenta, un control de PlayStation conectado, en fin. A la final te movías para adelante y para atrás y un muñequito se movía para adelante y para atrás en un simulador de PlayStation. Y ese fue el momento más revelador, es porque empecé a cobrar la montada. Ok. Entonces, realmente fue mi primera venta, porque cobraba como 200 pesos por 5 minutos de simulador de snowboard. Y se me hizo la fila de gente queriendo montarse, porque finalmente cualquier idea de negocio es, tengo mercado, mi producto le interesa a alguien, están dispuestos a pagar lo que yo necesito cobrar para que mi negocio sea rentable y pare de contar. Esas son las preguntas iniciales que uno tiene que hacer de cualquier idea de negocio. Mucha gente se enamora más de la idea que se me ocurrió, pero no sabe si es que a la gente sí le interesa y está dispuesta a pagar por eso. Entonces ese fue como lo primero. Después vinieron los anuarios digitales cuando no existía Facebook, entonces era como un Facebook privado para colegios. Después vino un streaming de video, que se fue la primera empresa que vendía a los 19 años. Después de eso vino Las Amigas, después vino Tommy. Bueno, ahí fueron creciendo con muchas cositas y en el medio de todo eso, pues estuviste vos, estuvo Parquesoft, estuvo una provocación para salir de la casa y ampliar esas 8 cuadras un poquito más. Y bueno, eso ya, el resto es historia que algún día habrá que escribir. Te seguiremos contando. Juan, pues qué rico que nos puedas compartir esto, qué bueno que lo puedan escuchar. Gracias por ser siempre tan abierto y poderlo tener. Yo quiero que nos quedemos con esa imagen del skateboard de simulador cobrando 200 pesos versus la imagen
haciendo el skyboard, ¿cierto? Ya en la laguna, eso es que en Calima, donde estás haciendo Ese es en esas, Calima, sí, ese es en mi tierra. Calima, en mi tierrita, y logrando identificar ese camino que tenemos que hacer. No es posible hacer el camino mirando siempre hacia el futuro. Hay que hacer el camino disfrutando el presente y creo que eso es parte de aquello por lo que estamos aquí. Claro que hay que preocuparnos por de dónde nos va a dar dinero el futuro, que es la pregunta de los papás, de qué va a vivir este muchacho, ¿cierto? ¿Para qué lo preparo? La pregunta de los colegios, cómo se lo entrego a las universidades, cómo se lo entrego a la industria, pero creo que el precepto básico que tú nos dejas hoy y que yo me llevo es un muchacho gomoso jugando con tecnología porque le gustaba para una feria de la ciencia que se le convirtió en una empresa y en un estilo de vida que disfruta. Así que muchas gracias, Juan, por este espacio y por tu generosidad. Qué buena, Gatico, gracias a vos. Bueno, chicos, no sé si hay algo más. Tom Master, si enviaste la encuesta, lo que tengas que hacer, vamos ya a finalizar. Y mil gracias, pues, como por estar aquí, por acompañarnos y obviamente por estar una vez más en este mundo freelance. Feliz tarde a todos.